¿Qué tal, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús? Le doy la bienvenida al pueblo de Dios, a cada seguidor, a cada suscriptor y de igual manera agradeciéndole a Dios con todo mi corazón delante de su pueblo por estarme permitiendo nuevamente reiniciar esta bendita obra que por algunos días Dios permitió a mi hijo. Y Dios es el Señor, Jesús es el Señor, Él es el que manda, Él es el que dice. Me puso mientras a mí en otra obra, gloria a Dios, bendito hermano y bendita hermana, pero nuevamente me ha permitido retomar este bendito ministerio. Así que le doy gracias a Dios, al siervo que Dios utilizó también en estos días para que no se quedara el libro de Malaquías inconcluso o en espera, sino que Dios permitió dar un seguimiento por amor a usted, por amor a su pueblo y por amor a nosotros. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues vamos a iniciar. Ya terminamos con Malaquías, gracias a Dios, el día de ayer, y así como lo dijo mi consiervo, mi hijo, vamos a iniciar con estos benditos libros del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, para concordar todas las enseñanzas que Dios nos ha permitido enseñar por medio de su bendita presencia y profundizar con cada historia que Dios permitió en cada momento, en cada tiempo, conllevando proféticamente al camino de Cristo Jesús, con Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Que sí quiero decirle, bendito pueblo de Dios, que si Dios permite, hermano y hermana, concluir estos dos libros, nos vamos a llevar unos 3 meses, por lo menos, 2 meses y medio, 3 meses en estos dos libros, porque usted sabe que aquí Dios me permite hablar con temor, me permite hablar con la verdad y me permite cada versículo profundizarlo y concordarlo. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, habiendo ya orado primeramente para que Dios me permita ser un instrumento, y también he orado para que dé un fruto de vida esta bendita palabra y Dios toque corazones y haya un discernimiento, un despertar del amor tan grande del camino de Cristo Jesús, para que hagamos frutos dignos de arrepentimiento en estos últimos tiempos proféticos de principios de Dios de parto, donde ya no tarda nuestro Señor Jesucristo a venir a la gran tribulación y podamos estar guardados y podamos estar en la vida eterna algún día juntos. Son los deseos de Dios por medio de su siervo. Yo he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar por Dios estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Y bendito hermano y bendita hermana, aunque seamos 1, aunque seamos 2, aunque seamos 5, aunque seamos 10, aunque seamos 17, aunque seamos 20, aunque seamos lo que seamos, no importa. Dios no desampara al justo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que a mí, honestamente, manitas arriba, o querer tener una multitud escuchando, no me interesa. Lo que le interesa a Dios, y este es su siervo, que es el sentir de Dios, es que haya un fruto digno, sabiendo que estamos en los tiempos de apostasía, en los últimos tiempos. Así cuando Abraham negociaba con Dios
para no destruir Sodoma y Gomorra, y le decía: Señor, por 50 justos vas a destruir Sodoma, si hay 50 justos no la destruyo. Señor, por 35, si hay 35 no la destruyo. Y así, habiendo solamente un solo justo, ya profetizando Dios la apostasía que hay el día de hoy. Así que sea uno, o sean dos, pero si es uno, bendito hermano y bendita hermana, vale la pena el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Dios por medio de nosotros, para que un alma se salve. Esos son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Claro que nosotros queremos que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero ya depende de cada uno. Bendito hermano y bendita hermana, así como lo estuvo anunciando mi hijo, estos libros que vamos a comenzar en el Antiguo Testamento datan de más de 750 años antes de los reyes. Este libro, bendito hermano y bendita hermana, se escribe cuando termina el tiempo de los jueces. Recuerde, le hago una remembranza, bendito hermano y bendita hermana, de esto. Cuando el primer pueblo fue sacado de Egipto después de 430 años de esclavitud por medio de Dios y por medio de Moisés, este pueblo, después de caminar 40 años en el desierto y quedar postrados y muertos por la iniquidad, por la impiedad, por el pecado, toda esa generación que nació fuera de Egipto por medio de este pueblo en el desierto fue la que entró al lugar prometido, la tierra de Canaán, esa tierra donde mana leche y miel. De ahí empieza ese bendito libro que también es hermoso de Josué, de cómo Dios les da la herencia y cómo van mediante la presencia de Dios y mediante los mandamientos de Dios, cómo se van posesionando de esa tierra y van echando a los moradores antiguos, que eran los filisteos, de esa tierra, y cómo se fueron posesionando y cómo recibieron la herencia las tribus de Israel y acapararon esa tierra, que hoy es llamada Israel. Después viene el tiempo de los jueces, un tiempo de apostasía. Recordemos que la bendita palabra del Antiguo Testamento, todo lo que permitió Dios, todas las historias vivas, las permitió como una sombra de lo que iba a venir a partir de Cristo, porque el Antiguo Testamento no fue lo verdadero, fue una sombra nada más trajo la imagen de lo verdadero, y lo verdadero es cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento, como lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1, era una sombra de lo que iba a venir. Así que viene el tiempo de los jueces, un tiempo de Barak, un tiempo de jueces que Dios levantó durante 400 años que dura ese periodo de los jueces, donde vemos un pueblo apóstata, un pueblo ingrato, un pueblo pecador, y que cuando se lamentaban, Dios mandaba jueces, mandaba instrumentos para perdonarlos en cada época que vivieron. Hasta que vino en ese tiempo, ya a finales de los jueces, ya iniciando casi el tiempo de los reyes, viene este bendito libro de un profeta que Dios levantó en aquellos tiempos cuando había pecado, cuando el pueblo estaba con pecado, como lo vamos a ver, a un profeta llamado Samuel. ¿Cómo lo levanta? ¿Por qué lo levanta? Y toda esta bendita enseñanza profética, como todos los libros que están inspirados por Dios en el Antiguo Testamento, para enseñanza hoy al pueblo que viene con hambre, con sed de justicia, con temor, con temblor, con credulidad, a la vida eterna. Así me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, bendito hermano y bendita hermana, para empezar con este bendito libro. Dice en Samuel capítulo 1, versículo
1. Hubo en esos entonces, antes de los reyes, en el tiempo de los jueces ya finalizando, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub-Efrateo. Siempre que en el Antiguo Testamento Dios resalta a un varón justo, nos dice su descendencia. Recordemos que todos estos varones que exalta Dios en sus benditos escritos vivos son varones justos, varones que se guardaban del pecado, porque a pesar de que en el tiempo de los jueces había pecado, siempre hubo un pequeño remanente, siempre hubo quien tuviera temor y temblor delante de Dios, que eran los de la puerta angosta, que eran pocos a comparación de la multitud del pueblo. Y uno de estos varones era este, y siempre que Dios habla de descendencias, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, es porque Dios nos da la enseñanza en su bendita palabra que si yo soy justo, Dios haría misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman. Éxodo capítulo 20, así lo dice. Y todo aquel de mi pueblo que me ame, que guarde los mandamientos, yo le haré misericordia hasta la tercera y cuarta generación y bendeciré hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. Así, bendito hermano y bendita hermana, por eso es esta bendita enseñanza. Hubo un varón bendecido también por Dios y por la conducta de sus padres, de Ramataim, claro, de la circuncisión, un pueblo de Dios, de la circuncisión en el prepucio, de Ramataim de Sofim, que geográficamente, pues todos estos lugares estaban en lo que era la tierra de Israel, del monte de Efraín. Ahí están las posesiones de lo que Dios repartió a las tribus, en el monte de Efraín, que se llamaba este varón Elcaná, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, y era Efrateo de Efraín, de la tribu de Efraín. Dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el nombre de la otra era Penina. Perdón, se me olvidó cerrar la ventana del lado izquierdo, se va a oír un poquito de ruido porque ahí está una pipa que viene a cargar agua. Bueno, dice, no aquí, viene a cargar agua allá abajo a una purificadora. Entonces dice, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí empezamos con la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque si Dios nos dice que este varón era justo y tenía 2 mujeres, cuando la bendita palabra nos enseña que el matrimonio que Dios estableció tanto al primer pueblo como en este segundo pacto a los cristianos es una sola mujer. Es no 2 ni 3 mujeres como en otras religiones. Como también David tuvo varias mujeres. Como también Salomón tuvo varias mujeres. Y usted, o yo pregunto a Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? Recordemos, no se lo olvide. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Y todo lo que Dios permitió, hay que meditarlo, como dice en Josué 1:8. Meditarás en este libro de la ley día y noche. Meditarás en este libro de la ley. Que para poder tener el discernimiento y la comprensión y la revelación que Dios y Cristo Jesús da, hay, bendito hermano y bendita hermana, un pacto. El pacto es meditar, el pacto es la cruz, el pacto es tener hambre, el pacto es separarme de todo lo que me distraiga, de poderme concentrar, de poderle pedir a Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, vamos a empezar
por qué Dios permitió a este varón tener dos mujeres y qué representan estas dos mujeres proféticamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La bendita Biblia nos dice, bendito hermano y bendita hermana, que Jehová de los ejércitos tuvo también dos mujeres. El primer pueblo, que Dios la describe de muchas formas, como la hija de Sión, como su pueblo, pero también como la esposa de Cristo, de Jehová de los ejércitos. O sea, usa muchos términos, como la esposa de Jehová, el primer pueblo. El segundo pueblo, de igual manera, representa los cristianos, las ovejas, el pueblo de Dios, pero también representa bíblicamente la esposa de nuestro Señor Jesucristo. La esposa de nuestro Señor Jesucristo. Dos mujeres, siempre como una sombra de lo que iba a venir. La primera mujer, bíblicamente, o el primer pueblo que Dios, por su misericordia, levantó después de que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Este pueblo que levantó por medio de Abraham, porque ahí vienen las genealogías, que todo este pueblo salió de Abraham y que Dios lo enseña como su primera esposa. Fue estéril, representando a los fariseos, representando al primer pueblo cuando Cristo Jesús vino. Estéril, en el aspecto espiritual, es que no hubo el don de Dios al primer pueblo para que puedan engendrar hijos espirituales por medio de su bendita presencia, que es el bautizo. Porque el primer pueblo no tuvo el privilegio de ir a evangelizar, de llevar el evangelio con sus pies, de multiplicar, de ir a otras naciones, de ir a todo el mundo para darle hijos a Dios. No tuvo eso, sino fue estéril. No porque Dios lo haya querido así, no porque fue un pueblo pecador, aunque sí lo fue, sino que Dios lo permitió así para darnos siempre las enseñanzas a los que lo amamos, del amor tan grande, de las riquezas tan grandes que nos trajo por medio de Cristo Jesús, para que todo aquel que Dios le dé discernimiento sea deudor no a la carne, sino a Cristo y a Dios por las riquezas que nos ha traído, a comparación del primer pueblo, que también cuando vino Cristo Jesús, primeramente fue para ellos estas riquezas, pero muchos no la rechazaron. Bueno, entonces este hombre va a representar simbólicamente, ¿verdad?, a Dios, y va a representar a las dos mujeres, proféticamente a la primera y a la segunda. Que la primera, nosotros, por ejemplo, también, bendito hermano, muy importante decirle esto. El primer pueblo se jactaba por ser un pueblo de la circuncisión, un pueblo grande, un pueblo muy numeroso, y según ellos daban un fruto, según ellos, ¿verdad? Y nosotros los gentiles éramos la mujer que no dábamos hijos a Cristo Jesús. El primer pueblo daba un fruto, no hijos, no el evangelio, pero daba un fruto. Entonces, la primera mujer representa al primer pueblo, representa a los de la circuncisión, representa a la multitud de judíos que había. Ahora, él tenía dos mujeres, y aquí vamos a empezar a profetizar los que no éramos pueblo de Dios, los que éramos, y voy a poder empezar a concordar con la palabra y con el Nuevo Testamento, los que éramos olivo silvestre, los que fuimos injertados, los que estábamos en ignorancia, Efesios. Todas estas citas que les estoy diciendo vienen en Corintios, en Efesios, en Romanos. Que nosotros estábamos en ignorancia, alejados de la ciudadanía y separados de Dios. Y por obvia razón, no dábamos un fruto, no evangelizábamos,
no dábamos hijos, estábamos en una obra infructuosa, éramos estériles, estábamos enfermos. Ahora, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y esto va a profetizar cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que siempre el primer pueblo que se jactaba de que Dios lo amaba, de que eran hijos de Dios, de que ellos eran los sacerdotes, y los otros que no éramos pueblo de Dios, pero cuando Cristo Jesús, nuestro marido, vino, porque también Cristo Jesús al primer pueblo lo incitó. Cuando nosotros venimos por el Evangelio, quiero decirle, antes de continuar con esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el fruto que Dios ha puesto en el corazón en este nuevo pacto cuando habla a alguien que Dios toca su corazón por haberse arrepentido genuinamente y por haber tomado su cruz y salido del mundo? Una persona que escuchó con atención el Evangelio de la salvación y aceptó el pacto de la muerte y de una entrega total a Dios y fue manso para dejarse discipular, su mirada en todo el discipulado está en alcanzar un ministerio, está en alcanzar la estatura del varón perfecto. No hay mayor riqueza en este planeta Tierra para un ser humano llamado por Dios y tener la oportunidad de este bendito camino que llegar a ser un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque el llegar a tener esta riqueza que Dios ofreció a todos los llamados, el llegar a tener esta bendita riqueza me da la oportunidad de atesorar, de estar firme, de alimentarme mientras esté en este cuerpo humano para irme acercando cada vez más a la vida eterna. Así que estamos hablando aquí de que todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Que en las iglesias de hoy haya apostasía, haya mentira, haya engaño y no les enseñen eso, no me incumbe. Pero Dios me permite enseñar la verdad. Todos, absolutamente todos, los que por medio del Evangelio, del amor de Dios, del verdadero Evangelio, somos llamados para poner la mirada en la meta, en el galardón, para trabajar y para llegar a las riquezas que Dios nos ha dado de ser su esposa, de tener un ministerio, de no ser o no tener la enfermedad de no darle hijos, sino darle hijos espirituales. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahorita? Es lo que vamos a aprender los corazones que tienen hambre y sed de justicia. Pero le voy adelantando para empezar a profundizar estas benditas enseñanzas. Ahora, Penina tenía 2 hijos. Pues Penina va a representar el primer pueblo que se burlaba, el primer pueblo que no quería que nosotros tuviésemos el privilegio de ser la esposa de Cristo. Ese va a representar Penina. Mas Ana no los tenía porque primeramente para el primer pueblo fueron las promesas, para el primer pueblo tenía el templo, el primer pueblo tenía la circuncisión en el prepucio, tenía la ley. Bueno, dice, y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Shilo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová. Ahora, este varón efrateo, este varón del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná, era un hombre prudente, un hombre que guardaba y un hombre que cada año subía. Pongan atención. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿Subía a dónde? Recordemos, Jerusalén, Shalem, Tierra Santa,
En el Antiguo Testamento estaba en un monte y sigue estando en un monte, en lo alto. Y ahí, en ese monte, es donde se adoraba. Todavía no había templo construido por Salomón. Todavía no había templo, pero había una casa donde se adoraba, donde estaba el arca de Dios. El arca que ya estaba construida desde el Antiguo Testamento, de los tiempos de Moisés. Ahí, cada año subían. Entonces, este varón guardaba un mandamiento que venía desde el libro del Éxodo al pueblo que fue sacado de la esclavitud de Faraón, y que cuando fue sacado, una vez que Dios les dio libertad, les dio mandamiento y les dijo: cada año ustedes se juntarán y harán la fiesta de la Pascua, del Cordero Pascual, que ya en otras ocasiones Dios me ha permitido enseñar sobre esa fiesta, y que Dios lo mandó cada año con hierbas amargas, con pan sin levadura, que tenían que sacrificar un cordero, que 7 días se tenían que abstener de todo trabajo, que tenían que hacer en tiendas de campaña o en algún lugar donde estuviera el sacerdocio. Pues este varón era obediente y hacía cada año, aunque habían más fiestas durante el año, pero la fiesta principal era subir a llevar sacrificios a los sumos sacerdotes. Y en aquel entonces había sacerdocio puesto por Dios de la tribu de Leví, que ya anteriormente, desde el libro del Éxodo, Dios había levantado de una tribu sacerdocio, de la tribu de Leví, que es lo que vamos a aprender también con estos varones. Ahora, todos los años, aquel varón, el esposo de estas dos mujeres, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, para adorar y ofrecer sacrificios. Dos temas, dos enseñanzas muy profundas: para adorar y para ofrecer, para adorar y para ofrecer. ¿Qué es la adoración y qué es el sacrificio? El Antiguo Testamento, primeramente, como una sombra de lo que iba a venir. La adoración, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente es un hijo en obediencia total a los mandamientos de Dios, un hijo sujeto a los mandamientos de Dios. Esa es la adoración, no la alabanza. La alabanza es uno de los muchos mandamientos que Dios nos da para ejercerlo y para practicarlo, porque muchos dicen que la alabanza es adorar. No, y también adorar es orar todos los días, es llevar el evangelio, es guardarme del mundo. Cualquier mandamiento que usted esté practicando con conocimiento es una adoración. Y todos los mandamientos que Dios nos da en el Nuevo Testamento, bueno, primero vamos a hablar del Antiguo Testamento. La adoración del que aquí habla, y para ofrecer sacrificios a Jehová. Cada año se subía para ofrecer sacrificios por los pecados, confesar los pecados al sumo sacerdote, y de mi ganado o de mi dinero haber comprado o haber criado una ovejita, un buey, según las posibilidades de cada uno, para subir a ofrecer, a confesar mis pecados al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote tomase ese animalito, y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento lo tenía que sacrificar, invertir su sangre en un lebrillo, quemar su cuerpo con leña fuera del lugar santísimo, y entrar con la sangre a ofrecérsela a Dios y abogar por el pecador, y ofrecer un sacrificio con los términos de los animalitos que Dios pedía,
que eran específicos, jóvenes, no enfermos y de especies que Dios pedía. Ya como una sombra, profetizando también que el día de hoy todos los que subimos a adorar, todos los que venimos a Dios, todos los que no podemos venir con las manos vacías, hermano y hermana. Porque muchos quieren subir, muchos quieren adorar, muchos quieren clamar a Dios, pero vienen con las manos vacías. Entonces, yo primeramente, para no venir con las manos vacías, necesito adorar. Y adorar es practicar los mandamientos. Y si yo estoy en este bendito camino, tengo que ofrecer sacrificios, ya no de animalitos, sino sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. ¿Qué es eso en el nuevo pacto? Bueno, en el nuevo pacto es que para ofrecer un sacrificio, mediante la adoración que me mantiene con la presencia de Dios, voy a llevar el evangelio de la salvación a los que no la conocen, y el Espíritu que convence en el momento que me utiliza como instrumento para dar un evangelio, el Espíritu que va dentro de mí por adorar a Dios, por practicar sus mandamientos, convence y toca un corazón para que en ese momento, por medio del bautizo, nazca. Porque el bautizo representa un nacimiento, una muerte a la carne, una muerte al pecado, una separación a Satanás, y representa que una resurrección en espíritu, para empezar una vida nueva. Y ahí no le estoy ofreciendo todavía sacrificios. Ahora, yo recuerdo una vez, para poder profundizar esto que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión me dijo un representante que era hermano mío hace muchos años, en una iglesia que no estaba conforme al corazón de Jehová. Y me dijo, y me decía, hermano, vengo muy contento. ¿Por qué, hermano? Porque le prediqué el evangelio de la salvación a una familia de 8 integrantes y las salvé. Perdón, hermano, ¿usted las salvó? Porque el Salvador, bueno, hermano, bueno, el evangelio, pues, bueno, si no se jacte, hermano. Y aparte, todavía no son salvos, hermano. Ahora yo le voy a recomendar, si se quiere gozar el día de mañana, gócese delante de Dios, en secreto. Pero ahora, siéntese a dar su vida, siéntese a amarlos todos los días, para que ellos puedan tener el conocimiento, puedan tener un discipulado y puedan llegar a la estatura del varón perfecto. Y si usted, hermano, logra que esas 8 personas lleguen a la cruz mediante el amor de Dios, mediante su vida, mediante lágrimas, risas, gozo, si usted, entonces, alégrese, pero no conmigo, sino delante de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el evangelio sí es un mandamiento, pero el evangelio de la salvación es ir a dar la palabra. Ahora, una vez que alguien recibe la palabra, yo le voy a decir lo que dice la bendita palabra y lo que Dios me ha permitido decir cada que me permite el privilegio de convencer a alguien y entregarse y bautizarse. Una vez que sale del agua, le doy un abrazo, me gozo, me alegro y le digo, hermano, hoy usted es mi hermano y yo tengo el mandamiento de Dios, el pacto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo de entregarle mi vida. Usted, todos los días, cualquier día de la semana, cualquier hora, aquí están mis brazos abiertos y mi corazón en este ser y en esta congregación para que usted venga si viene agobiado, si viene cansado, si tiene hambre y sed de justicia. Es mi deber. Mi deber es velar por usted, apacentarlo y poder el día de mañana ofrecerlo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero para poderlo ofrecer como sacrificio,
Dios quiere un animalito limpio. Vimos en Malaquías, recuerde bendito hermano y bendita hermana, a los que van dando un seguimiento, vimos el libro de Malaquías, cómo Dios está en contra de los sacerdotes por ofrecer animales sucios, animales cojos, animales enfermos. Entonces, el sacrificio que yo debo de ofrecer en adoración a Jehová es que después de 1 año y medio, 2 años, que fue mansa esta ovejita, que tuvo un crecimiento por Dios y que yo regué y cuidé y fue manso y ya haya salido del mundo, después de 1 año y medio o 2 años con el conocimiento, entonces pueda decirle a Dios, Señor bendito, Él ya está en la cruz, Él ya no está en el mundo, aquí te lo ofrezco para que le des un don, para que le des el segundo bautizo. Así, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús bajó, adoró a Dios y vino a ofrecer sacrificio, primeramente su vida y luego también para que nosotros pudiéramos tener esta bendita obra. Entonces, subía cada año, aquel varón subía a la ciudad y le digo, subía, porque también se me olvidó explicarle eso. Hermano y hermana, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo como una sombra y en el Nuevo Testamento verdadero, ¿qué es que este varón subió a ofrecer sacrificio? Que yo no puedo ofrecer sacrificios a Dios, ni puedo ofrecerle ninguna obra abajo, en el mundo, donde está Satanás, donde están las tinieblas. Nosotros, desde el momento en que Dios vino con el Evangelio, nos sacó de abajo y nos hizo seres espirituales. Se nos dieron las alas del gran águila, se nos puso en la azotea, se nos puso arriba. Y nosotros, lo que representa arriba, es alejados del mundo, es en otra obra, es fuera de Egipto, es en el desierto, es en el monte. El monte y ser de arriba representa una obra totalmente diferente a la de aquí abajo, a la obra infructuosa, a la obra que tienen los seres humanos. Y que nosotros estando arriba tenemos una obra angelical, una obra de amar a Dios y de amar al prójimo, una obra totalmente diferente. Eso es subir, a ofrecer sacrificios a Jehová. Yo no le puedo ofrecer un sacrificio aquí abajo o de aquí abajo. Ahora, entonces subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, que todos estos lugares geográficos estaban en la tierra de la herencia que les había dado Dios a este pueblo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. Cuando dice sacerdotes de Jehová, es porque había muchos sacerdotes en aquel entonces, no nada más del pueblo de Dios, no, también los filisteos, también los amonitas, también todas esas culturas que habitaban en aquel entonces tenían sacerdotes, tenían servidores a sus dioses. Pero es muy importante cuando dice sacerdotes de Jehová, es porque son escogidos por Dios y por Jehová. Porque hoy de igual manera hay muchísimos que se dicen apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, siervos de Dios y no son de Dios. Son de otros dioses. Y meten herejías y meten otros dioses y nunca los puso Dios. Pero también hay sacerdotes el día de hoy, apóstoles, pastores, maestros, que Dios escogió, que les dio un crecimiento, que hizo pacto con ellos y después transgredieron su ley. Después violaron su pacto, como en Malaquías y como lo vamos a ver también. Porque muchos sí son sacerdotes de Jehová, escogidos por Jehová, pero transgredieron su ley, como lo vamos a ver proféticamente, el fruto que proféticamente, como lo vimos en Malaquías, aquí también lo vamos a ver, lo que profetiza del sacerdocio Dios. Ahora, este hombre, Elí,
que era el padre, era el sumo sacerdote de aquel entonces de la tribu de Leví, tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y claro que todo el linaje de la tribu de Leví, todos los hijos eran escogidos por Dios para el sacerdocio. Y tenían una ley. Porque usted quiere conocer la ley y el pacto que Dios estableció con la tribu de Leví, ahí está el libro de Levítico. Está Números, ahí está Levítico, que precisamente su nombre lleva todo el pacto y toda la ley que ellos tenían que guardar delante de Dios, como siervos de Dios. Bien, entonces, pues eran hombres con conocimiento a la ley de Dios, pero transgresores de la ley de Dios, como lo vamos a ver. Dice, y cuando llegaba, dice en el 4, y cuando llegaba el día en que Elcaná, el sumo sacerdote, el papá de Ofni y Fines, ofrecía sacrificio, cuando llegaban a darles los animalitos y él ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos de Penina y a todos sus hijos, a cada uno les daba una parte, como se acostumbraba en el sacerdocio, ¿verdad? Una parte del sacrificio, que era una comida, y que también los sumos sacerdotes les daban una parte. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues los que tenían esposa con hijos podían recibir esta parte. Ana, que no tenía hijos, no podía recibir esta parte, ni podía ofrecer sacrificios porque era estéril, así como nosotros, cuando no éramos pueblo de Dios, no podíamos subir, no podíamos ofrecer sacrificios, no podíamos recibir una parte. Dice en el 5, pero a Ana, el esposo, el Caná, cuando recibía, daba una parte escogida, no como a Penina, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, profecía. ¿Qué nos quiere decir Dios? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que tienen hambre, a los que vienen mansamente, a los que vienen a escudriñar, a los que quieren vida eterna. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos profundizando la palabra y que este bendito Antiguo Testamento es una sombra profética, que todo el Antiguo Testamento profetiza a Cristo, profetiza los bienes venideros. Y aquí vamos a ver. Cristo Jesús, cuando vino y vio al primer pueblo, que no creyó en él, a los fariseos, a los saduceos, que no creía, que le decían demonio tenían, que se burlaban de él, y que ese pueblo fue el instrumento para prenderlo, para matarlo, ¿sí? Entonces Cristo Jesús, ya a los que íbamos a ser llamados, a los que fuimos llamados por medio del Evangelio de Cristo Jesús, posteriormente por los apóstoles, fue un pueblo que creyó, un pueblo que tomó su cruz, un pueblo que, a diferencia del primer pueblo, se entregó y adoró y empezó una obra. Ejemplo, los tesalonicenses. Ejemplo, los colosenses. Ejemplo, los efesios. Ejemplo, los corintios. Ejemplo, Esmirna. Ejemplo, los de Filadelfia. Mas no el primer pueblo. Entonces, recordemos, daba una parte escogida del sacrificio. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús nos dio la mejor parte en su sacrificio a nosotros, que el primer pueblo, que también vino a dar la vida por ellos, porque primeramente vino a su pueblo, pero ellos no lo quisieron. Ahora, fíjense bien, porque amaba más a Ana, o amaba a Ana, o sea que a Penina no la amaba. De igual manera, recuerda también, esta misma enseñanza profética se repite con Jacob, con Raquel y Lea. Una era amada y la otra no era amada. También representando en ese bendito libro del Génesis, cuando habla de Raquel y de Lea, habla del primer pueblo que Dios escogió y del segundo pueblo que era estéril. Porque a la que amaba Jacob era estéril, no daba hijos.
Pero yo puedo concordar, bendito hermano y bendita hermana, estas enseñanzas que Dios me está permitiendo, tanto con muchas escrituras del Antiguo Testamento, de las estériles, como también Sara, la esposa de Abraham. Puedo concordar con muchas, con el Nuevo Testamento, para profundizar las enseñanzas que Dios me está permitiendo dar. Y recuerde, si usted quiere que las profundicemos, si usted tiene alguna duda, ahí están los teléfonos. Aquí está mi vida, yo no corro, yo no creo que enseñen la palabra y diga, pues si cree o no cree. No, hermano, si tiene alguna duda, con mucho gusto, hermano. Si usted es humilde, no para atacar, si usted es humilde. Y claro, claro, que si el día que yo me equivoque y alguien con la Biblia me diga lo contrario, créame que yo me voy a humillar y voy a decir perdón. Pero yo delante de Dios doy la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que yo predico lo he practicado y ha servido para ver vidas nuevas. Así, bendito hermano y bendita hermana, entonces vemos que Ana daba una parte escogida. Ya le dije quién representa a Ana, y los que no éramos pueblo, y que los que creímos tuvimos mejor parte que el primer pueblo. Porque el sacrificio que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo nos resucitó, nos quitó el pecado, y los sacrificios que ellos prefirieron tener y que siguen haciendo, no les trajo lo que nosotros tenemos el día de hoy. Dice, porque amaba a Ana. Ahora, porque amaba. ¿Por qué amaba más? ¿Y qué es que Cristo o que Dios ame más a una mujer que a otra mujer? Bueno, la bendita palabra nos dice, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús ama a aquella mujer que no fornica, que no adultera, que se guarda virgen, que aquella mujer que apacienta a sus hijos, que cuida su obra, que está entregada totalmente a apacentar al rebaño, a cuidar al rebaño, que no es estéril, que le da hijos y que está entregada totalmente a Cristo Jesús y que no está sirviendo a dos señores. Entonces, amaba más a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos todavía. Ahora, voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, todos los que siguieron a Cristo Jesús, el primer pueblo, Pedro, Juan, Tomás, los dos Judas, todos los discípulos y todos los que creyeron en Cristo Jesús, Cristo Jesús los amó más que al primer pueblo y les dio una parte escogida de sabiduría que los que no creyeron no pudieron tener. Y Cristo Jesús les hablaba por parábolas y les decía, a ustedes les hablo por parábolas porque a ustedes se les ha dado el entender el reino de Dios, pero no a ellos. Ahí está la mejor parte, la parte escogida y la iglesia con la que vino Cristo Jesús para quitarnos la esterilidad. Pero cuando los discípulos seguían a Cristo Jesús, para todo ese tiempo que los discipuló, todo ese tiempo que Dios y Cristo Jesús adiestraron al primer pueblo, los estaban preparando, pero no daban hijos. Sí los mandó de dos en dos a expulsar demonios, a llevar el evangelio a los pueblos de ahí de Jerusalén, pero no daban hijos. No daban hijos. El dar hijos hoy es por medio del evangelio, por medio del Espíritu Santo, por medio de la santidad, cuando se convence a alguien y se bautiza conforme al evangelio y está renaciendo una persona espiritual. Es ahí cuando Dios nos permite un ministerio, nos da la primogenitura para llegar a las vidas que jamás han escuchado el evangelio y llegar por primera vez a sus vidas, y por medio del evangelio estaré dando hijos a mi marido como esposa. Pero primero, antes de eso, me permite practicar, me permite ser probado, me permite
Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que Dios me permitiera el privilegio de ser primogénito, primero me probó, primero me sacó del mundo, primero me discipuló, y una vez que tomé mi cruz, me permitió practicar, me permitió ser probado, pero no me soltaba ovejitas todavía. Ahora, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Bien, ponga atención a lo que vamos a ver aquí en el versículo 6. Y su rival la irritaba. Ah, caray, ¿cómo que su rival? Sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, todos los que hoy se jactan como el primer pueblo que se jactaba de ser la esposa de Jehová, y cuando vino Cristo Jesús a escoger a sus discípulos, los perseguían, los atacaban, los señalaban, los querían matar, los trataban de irritar. De igual manera, Penina va a representar hoy la iglesia pecadora, a la que no ama el marido, y que generalmente el fruto en esta iglesia de los que Cristo Jesús no ama es que tenemos adversidad, tenemos señalamiento, tenemos persecución, no de los católicos, no de otras culturas, sino de los mismos que se jactan de decir que son cristianos, pero andan en pecado. Y que se jactan de tener iglesias llenas y que nosotros no las tengamos. Bueno, entonces aquí empezamos con rival. Vamos a remontarnos, porque a mí me gusta profundizar la bendita palabra desde el libro del Génesis. Los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, hermanos, que Jehová no los desamparó y conocían el camino y la ley de Jehová. Los dos tenían los mismos mandamientos y la misma ley. El uno era temeroso a Jehová y el otro no. Caín pecaba, Abel no. Y cuando ofrecieron sacrificios, como hoy también, ¿verdad? Yo le digo que las iglesias de Caín, ¿qué sacrificios ofrecen? Los de la tierra. Ofrecen templos grandes, ofrecen instrumentos de música de lujo, ofrecen dinero, ofrecen coches, los de la prosperidad, lo de la tierra, ofrecen los frutos de la tierra como Caín. Pero Abel ofreció con temor y temblor un sacrificio como lo acabamos de ver aquí, que el Caná subía a ofrecer sacrificios y adorar a Dios, que Dios me permitió resumir lo que estos sacrificios conllevan el día de hoy. Abel, de igual manera, ofreció a Dios un sacrificio de sus ovejitas, de su ganado, ya representando lo que tenemos en este nuevo pacto que ofrecer. ¿Y qué pasó? Que Caín por pecador, Caín por flojo, Caín por amar más lo de abajo que el sacrificio de poder ofrecer ovejitas, porque para poder ofrecer a Dios hoy sacrificios vivos y agradables, se necesita la cruz, se necesita una consagración, se necesita apacentar. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, mas vio con agrado la ofrenda de Jehová. ¿Y aquí qué pasó? Que Abel se irritó contra Abel. Se irritó. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, desde el Antiguo Testamento. Los pecadores tienen al diablo. Los que siguen a Cristo tienen a Dios. Aquí es la guerra que nosotros tenemos, no contra sangre y carne, sino contra Satanás, principados, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad y su iglesia. Y recordemos, la iglesia del diablo siempre nos va a irritar, nos va a perseguir, como a Cristo, como a Pablo, como a Pedro. Ahora, la irritaba, se burlaba. Así también se han burlado muchas veces de nosotros, de mí, de este servidor.
Entonces, dice aquí, ¿verdad? En el 6, y su rival. Ahora, la palabra rival, recordemos que nosotros tenemos un enemigo. La irritaba. Hoy es la iglesia, enojándola y entristeciéndola y burlándose, porque así como también Raquel y Lea se burlaban de que no tuviera hijos y le irritaba. Así el primer pueblo se jactaba de que eran hijos de Abraham, se jactaban y se burlaban de los que no éramos y entristeciéndola porque no tenía hijos. Pero Jehová no le había concedido todavía tener hijos. Que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que la mayor riqueza que puede tener un siervo de Dios es cuando nos confía a sus ovejitas, como cuando Cristo Jesús, después de que Pedro lo siguió 3 años y medio antes de ir a la cruz, Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí. Te quito la esterilidad, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, te hago mi mujer, te hago mi esposa. Y nosotros, cuando empezamos esta carrera, cuando empezamos el discipulado, a los que hemos tenido, por la misericordia de Dios, la vista y el entendimiento, la meta es llegar a tener un ministerio, porque el llegar a tener un ministerio es llegar a ser la esposa de Cristo, para que pueda utilizarme como óvulo espiritual y Cristo Jesús como esperma espiritual, para que por medio del Evangelio le dé hijos espirituales y tenga el privilegio de cuidarlos, de cuidarlos como una nodriza, como Pablo se presenta como una nodriza. Pero para que podamos tener ese privilegio, recordemos que tenemos que correr con paciencia la carrera, y el fruto que debe de tener un verdadero representante, alguien que ya está en la cruz, lo que debe de tener en su corazón, en su mente, en su pensamiento, es la obra, es el negocio, es apacentar, porque la mayoría de hoy piensan en el dinero, piensan en otra obra, piensan en otras riquezas que son engañosas y que no son las de Dios. Porque la mayor riqueza que nos puede traer, o que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, la mayor riqueza cuando fuimos llamados es llegar a ser la esposa y tener el privilegio de poder atender su casa como mayordomo. Es lo mayor. Entonces, he ahí lo que vamos a aprender, lo que hoy no hay, y lo que vamos a aprender con Ana. Ahora, dice en el versículo 6, que su rival la irritaba, enojada a Yahvé, porque no le había conseguido tener hijos. Dice en el 7, así hacía cada año. Bueno, no terminé de explicar esto. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había conseguido tener hijos, ¿verdad? Tú no tienes y yo sí tengo. Bueno, así, esta mujer Penina hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así cada que subían, por lo cual Ana lloraba y no comía. Porque anhelaba, porque ella ya quería tener hijos. Quería, como toda mujer en el mundo, cuando se casa, ¿cuál es el anhelo? Tanto del marido como de la mujer. Pues tener hijos. Pero aunque no daba hijos, recuerde que el Caná la amaba más que a la otra. Dice, y el Caná, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjese la enseñanza tan profunda. Bendito hermano y bendita hermana. El Caná, recuerde que en este representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ya no me va a dar tiempo de profundizar este versículo 8, porque está muy profundo,
Bendito hermano, recuerde que a mí me gusta concordar siempre con el Nuevo Testamento para que no haya ninguna duda. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con esta bendita enseñanza porque se me ha ido la hora, si Dios lo permite. Así que yo le mando un abrazo, el beso del ósculo santo y hasta mañana, si Dios lo permite. Y gracias.